Y tiene que ver con un descubrimiento de nuestra unidad de investigación bajo la batuta de Christopher Acosta. Aparentemente hay un reglaje a determinados personajes del ámbito político, del ámbito deportivo, del ámbito periodístico, en el Jorge Chávez. Es decir, se toman fotos cuando llegan o cuando salen de esa pantalla que aparece en Migraciones. Todos sabemos que con el requerimiento adecuado se puede saber el récord de entradas y salidas de cualquier persona. No tiene que ser un personaje. La pregunta del millón es: ¿para qué quieren esa información? ¿A dónde va esa información? ¿Y por qué hay una selectividad en el caso de esta información con fotografías a través del WhatsApp? Van a ver ustedes el reportaje y luego comentamos más. A diario, desde aquí, desde el aeropuerto Jorge Chávez, ingresan y salen unas 400.000 personas en promedio. Pero hay algo que viene ocurriendo con un grupo muy particular de ellas. Algo que le cuenta la unidad de investigación de Latina Noticias. Es la entidad estatal encargada de administrar las entradas y salidas de peruanos y extranjeros del territorio nacional. La Superintendencia Nacional de Migraciones tiene a su cargo las puertas de acceso al país y una de ellas es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se centrará esta historia. Aquí, para salir o ingresar al Perú, hay que pasar por un control como este. Señor Daniel, mire la imagen, va a ser lo mismo entre las luces. Módulos donde inspectores de migraciones cargan su información personal en sus pantallas, leyendo el código de barras de su pasaporte. El procedimiento permite su identificación y el sistema hace saltar cualquier alerta en caso el pasajero tenga alguna orden de restricción. Pero de un tiempo a esta parte, inspectores y supervisores vienen dándole al sistema un uso, digamos, adicional. Roberto, para empezar, esta es información que no debería estar en nuestras manos. Bueno, efectivamente, ¿no? Esto contiene información personal, ¿no? Información además del tránsito migratorio de las personas, ¿no? Esto es información que debería estar protegida además con niveles de seguridad según la legislación vigente en el Perú, y los funcionarios encargados de tratar esta información solo deben usarla única y exclusivamente para la finalidad que esta información les ha sido entregada, ¿no? Lo que hasta ahora parecía un trabajo profesional y confidencial se ha convertido para funcionarios de migraciones del aeropuerto en un festín. Durante las últimas 3 semanas, el equipo de investigación de Latina se ha reunido hasta con 4 trabajadores de migraciones que coinciden en una cosa: órdenes expresas de coordinadores y supervisores para extraer información del sistema informático de la entidad. El hecho de que esto esté en nuestro poder y evidencia, ¿no es cierto?, que hay un problema, que ese sistema que están utilizando no es el correcto, es un sistema vulnerable y por lo tanto están exponiendo, ojo, no solamente de las personas que han sido afectadas, sino potencialmente de todas las personas que utilizamos el aeropuerto. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se obtiene? ¿Y la información migratoria de quién le interesa especialmente a un grupo de trabajadores de migraciones? Eso es un reglaje ilegal y que se tiene que investigar a fondo. Yo me siento muy indignada con lo que usted me está informando. Cecilia Chacón, excongresista de Fuerza Popular, se acaba de enterar que la información de su último viaje a los Estados Unidos recorrió chats grupales de WhatsApp de trabajadores de migraciones. Yo voy a solicitar a las instancias correspondientes y al Congreso de la República que hagan una investigación al respecto. Y no hablamos del registro público al que puede acceder cualquier ciudadano, sino de la ficha que arroja el sistema informático, que detalla, además de toda su data personal, información tan precisa como su destino exacto, aerolínea y hasta su número de vuelo. Yo le llamo a eso reglaje, duro y puro. No le encuentro otra explicación. E insisto, es una violación a mis derechos fundamentales. Es totalmente ilegal lo que usted me está mencionando. Pero, ¿cómo es extraída la información del sistema? Cada que un pasajero pasa control migratorio en el aeropuerto, entrega su pasaporte.
La lectura digital del documento permite que su información personal y de vuelo se cargue en la pantalla del inspector. Retirado el pasajero, este toma una fotografía de la pantalla con la información aún cargada y tras ello la envía a un chat grupal encargado de recopilar la información. No existe en los reglamentos de migraciones ningún procedimiento en virtud del cual en tiempo real se pueda fotografiar un terminal en el aeropuerto o en un punto de entrada al país para ser enviado a través de un sistema paralelo al de migraciones, como puede ser una aplicación de mensajería instantánea. En efecto, no existe en migraciones ningún protocolo que autorice hacer lo que se viene haciendo. Ese es el motivo por el que trabajadores de la entidad han decidido contarlo todo. Como evidencia de la práctica, entregaron a este programa un paquete de fotografías de las fichas con un patrón común. Se trata principalmente de políticos. El hecho de que exista un patrón en el que se individualiza a personas con cierto cargo público, cierto cargo político, nos pone sobre la sospecha de que podría tratarse de no solamente un asunto de abuso de autoridad, no solamente un asunto de infracción plana a la Ley de Protección de Datos Personales, sino también quizás una motivación política detrás de esta serie de infracciones. La unidad de investigación de Latina corroboró el contenido de cada una de las fichas y comprobó que, en efecto, coinciden con registros oficiales. Como una de las últimas salidas de César Acuña, por ejemplo, o el último ingreso al país del ex primer ministro Fernando Zavala, ocurrido hace apenas 2 semanas. Todo reportado en tiempo real a través del grupo de WhatsApp del que nos encargaremos más adelante. Es un acto muy grave, ilegal, oscuro, propio de servicios de inteligencia de otros tiempos que se utilizan para hacer un reglaje de los políticos y mañana tener una información utilizada con fines oscuros. Luis González Posada, exministro aprista, está también en la lista. Quien obtuvo su ficha pudo conocer en tiempo real que el 6 de octubre a las 5:40 de la mañana estaba a punto de dejar el aeropuerto. Lo menos que podemos esperar ante esta denuncia, que agradecemos, es que de inmediato intervenga el Ministerio Público y haga una investigación de oficio. Estos hechos no pueden quedar en silencio. Se trata del mismo tipo de información que se compartió de la exministra Mercedes Arauz. Fotografía, firma, foto y datos exactos de procedencia y vuelo mientras pasaba migraciones. ¿Qué uso cree usted que se le puede estar dando esta información? No tengo idea, ¿no? Pero si algún funcionario cree que con eso puede chantajear a las personas, o sea, me parece, de todas maneras es un delito. Están publicando información privada con personas que no tienen por qué leerla. El Estado lo solicita para que uno entre y salga y eso quede en un registro que es público, pero con pedido del juez para poderlo revisar. Migraciones está facultada efectivamente para poder tener esta información, requerirla y tratarla con la exclusiva finalidad de hacer y realizar el control migratorio y todo lo que razonablemente esté relacionado con ese servicio público, ¿no? Sin embargo, transmitir esta información a través de canales informales o canales que no preserven la seguridad a la que ellos están obligados en virtud de la obligación legal de protección de estos datos, sin duda transgrede su ejercicio funcional. Pero no es solo la información de políticos retirados la que es de interés de los inspectores de migraciones, también la de políticos, digamos, con actividad en pausa. Tal es el caso de las fichas migratorias del ex primer ministro Salvador del Solar, del ex ministro de Economía Luis Carranza, la de Raúl Díez Canseco y hasta la del ex consejero de campaña de Keiko Fujimori, Carlos Raffo. La noticia de que alguien está tomando un vuelo del punto A al punto B, transmitida en tiempo real, puede servir, por ejemplo, para extorsionar o convertir en víctima de estafa a los familiares de estas personas, para crear noticias falsas, desinformación respecto al paradero de estas personas, o simplemente para generar confusión o daño a la reputación de estas personas. Políticos en actividad, otros varios, sobre todo congresistas. Sí me parece irregular que estén difundiendo por chat esa información que está en manos de migraciones y que solo migraciones debiera tener, salvo que un juez ordene que le entregues esa información. ¿Usted cree que ameritaría por lo menos una investigación este tema?
Pero no solo la información de Susel Paredes, congresista del Partido Morado, fue compartida vía WhatsApp en tiempo real mientras pasaba migraciones. También la de dos de sus colegas de Acción Popular, provenientes de Francia, el 10 de este mes. La de Elvis Vergara y la de Luis Aragón Carreño, ambos del Partido de la Lampa. Parece pues perjudicial, porque eso está violando el derecho a la intimidad, a la reserva de todo ciudadano, de todo político, ¿no? Entonces ahí habría que establecer responsabilidades. ¿Cree usted que Migraciones debe investigar esto? Se tiene que investigar. Migraciones tiene que investigar y el jefe de Migraciones tiene pues que dar la cara y de ser el caso ser citado por la presidenta del Congreso, ¿no? Pero ni Migraciones quiere dar la cara, ni mucho menos ofrecer una entrevista. Vayamos ahora con otro elemento clave de esta historia. Uno de los informantes de Migraciones permitió a este periodista grabar el grupo de WhatsApp que transmite las informaciones y con ello confirmar su existencia como vehículo de extracción y reenvío de la información. Lo que usted tiene en pantalla podría parecer a simple vista el chat regular de un grupo de amigos de trabajo, pero pertenece más bien a trabajadores de Migraciones. En este caso el grupo se llama Subgrupo C Edu. Está compuesto por una serie de teléfonos de funcionarios de Migraciones. Más números aquí. Se preguntarán ustedes qué tipo de información es la que comparte este chat a pedido de los jefes de los inspectores o incluso políticos. De aquí proviene la información de Arauz, que ya hemos visto, la de Carlos Neuhaus, por ejemplo, y termina incluso filtrando datos de otros personajes, como los del futbolista Luis Advíncula, y es el movimiento migratorio en tiempo real de la mamá de Paolo Guerrero. Llama también especialmente la atención que distribuya las fichas del paso por Migraciones de periodistas como Enrique Castillo o Milagros Leiva. De oficio, incluso, la Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia podría investigar a Migraciones para saber exactamente por qué esta información que ellos deberían custodiar de cierta manera hoy está siendo compartida a través de otras maneras. Incluso las personas cuyos datos personales están siendo divulgados de esta forma también podrían acercarse a Migraciones y iniciar un procedimiento. La prueba de la existencia del chat grupal es importante por dos cosas. Primero, porque es evidencia que no es un sistema de consulta por el que inspectores obtengan información adicional. Los envíos no suman preguntas ni obtienen respuestas, confirmando su mero afán recopilatorio. Y segundo, es importante porque permite acceder a los números telefónicos de todos aquellos que lo integran, información con la que este programa ha podido identificar a las siguientes personas: a Eduardo Ramírez Guamán, coordinador de grupo de inspectores, y a su jefe, Jean-Paul Arce Sainz, supervisor de inspectores. Ambos integran el chat grupal y administrativamente dependen de Jane Jansson de Ramírez, jefa zonal de Migraciones Callao, que aunque no es parte del WhatsApp, su testimonio será clave para las investigaciones. Amerita por lo menos una investigación de parte de la institución y probablemente incluso del Ministerio Público para determinar qué está pasando aquí. Sin duda, una investigación por parte de Migraciones, una investigación interna de manera inmediata y eventualmente el Ministerio Público, porque como bien decía acá, por lo menos se podrían estar configurados dos delitos, el de violación del secreto profesional del artículo 165 del Código Penal o el delito de tráfico ilegal de datos personales del artículo 154A del Código Penal, ¿no? Por lo tanto, esto debe merecer una investigación inmediata. Las fechas de las capturas de información permiten conocer que el irregular accionar de los inspectores migratorios data, por lo menos, desde inicios de este año, época en la que la institución era dirigida por Roxana del Águila Tuesta, superintendente de Migraciones hasta hace apenas 2 semanas. Será a su nueva cabeza, Marta Silvestre Casa, a la que le tocará responder la pregunta más importante de esta historia. Punto Final ha conseguido corroborar que este ilegal sistema de extracción de datos migratorios existe, está vigente y funciona hasta el día de hoy. La gran pregunta es cuál es el objetivo de la recopilación de esta información y, por supuesto, quiénes son los beneficiarios de tan especializado sistema informativo.
Una pregunta que solamente Migraciones puede responder. Bueno, y una vez más, Migraciones depende del Ministerio del Interior. Y lo que está señalándonos Christopher Acosta, que no son todos los que están recabados. La unidad de investigación, además, ha solicitado insistentemente a la Superintendencia de Migraciones su descargo a esta denuncia. Se ha pedido con tiempo y reiteradamente. Le pidió una entrevista, un comunicado, se reunió incluso con un representante de la institución, quien le mostró la evidencia de la vulneración del derecho de esta privacidad de todos los afectados, pero la respuesta nunca llegó de la institución. Migraciones dijo que quien respondería sería el Ministerio del Interior. Tiene varias cosas que responder. Sector a la que hemos señalado está adscrita. Sea uno u otro, el país necesita una respuesta a esto que acabamos de denunciar. ¿A dónde está yendo a parar esta información? ¿A quién le interesa esta información? Información que además no solamente tiene datos específicos y la cantidad de personas que hemos visto, sino que tiene huella digital, tiene el nombre de los padres, en fin, toda esa información que la única posibilidad es ¿para qué lo quieren? ¿Qué es lo que están requiriendo? Y eso es un tema que se tiene que responder a la brevedad posible. Vamos a cambiar de tema y vamos a recibir al ministro de Economía, Pedro Franque, quien está con nosotros después de varias semanas y después de varias